Muy bien. Dios enseña a ver al invisible. La Biblia fue diseñada de esa manera. De hecho, todo el plan de salvación se dio a través de cosas que podemos decir eh, nosotros o más bien el pueblo de Israel en su momento las pudo ver, lo que es el santuario y sus utensilios. Sin embargo, eso estaba enseñando, por ejemplo, el santuario de Moisés estaba enseñando que existía un santuario allá en el cielo, porque era una copia, una réplica. Entonces nosotros no o más bien el pueblo de Israel no podía ver ese santuario celestial, pero se imaginaba cómo era el santuario allá en el cielo, porque el que se hizo aquí en la tierra era una copia, una réplica, no igualito. Entonces, de esa manera, Dios le enseñó al pueblo de Israel el plan de salvación a ver al invisible, que Dios, así como había un sacerdote aquí en la tierra, ministrando, allá en el cielo hay un sacerdote ministrando, que es Cristo Jesús. Entonces es muy importante esta, esta clase. Y entonces vamos a comenzar con lo que dice el libro de Hebreos 11, 27, eh, hablando de los padres o los héroes de la fe. Dice, por fe dejó Egipto porque perseveró como viendo al invisible. Entonces, esta palabra pistis en el hebreo es la palabra emuná. Y esta palabra en el hebreo pistis indica, es una palabra que se utiliza para hablar de la Biblia, para hablar de la palabra de Dios, para hablar de la deidad, para hablar de lo que es verdad, pero es una palabra también que indica eh, algo que Dios nos dice y que nosotros, sin ver todavía lo que Dios nos dice que hagamos, nosotros invisiblemente o confiamos. Entonces, prácticamente en el castellano se traduce como fe, pero la fe es eso, confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en la Biblia. Entonces, por eso es que Hebreos dice, por fe dejó Egipto, porque perseveró como viendo al invisible. Entonces, eh, ya desde un inicio, cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios llama a gente que quiere él que tengan un rol o un papel muy importante en lo que es su iglesia, entonces ya se empieza a ver que Dios les está mostrando lo invisible, lo que no se ve, pero ellos por confianza ¿y por qué confiaban? Porque esta palabra, les digo, significa la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, significa la Biblia. Entonces, ellos no están confiando en algo que les está diciendo un ser humano, están confiando en algo que está en la Biblia, en algo que les está diciendo Dios, pero eso que Dios les dice es algo que sí existe, pero que todavía no se estaba viendo. Y entonces aquí existe otra vez la palabra pistis, más la fe, dice, es la base segura. Entonces aquí nosotros podemos traducir, yo le puse fe porque es la que normalmente se utiliza en español, en el castellano, pero realmente podría ser aquí por la palabra de Dios o por la voz de Dios, eh, puede ser aquí más la palabra de Dios
o más la fe perdón, más la Biblia. Entonces, cualquiera de las traducciones, a ver, permítanme, quiero para mostrar el láser, aquí está. Miren, aquí bien se puede traducir del original, más la Biblia es base segura, lo que se espera, prueba convincente de realidades no siendo vistas. Pero les digo, esta palabra en español, en castellano, se traduce como fe, pero entiendan ustedes que fe significa la Biblia, significa la deidad, significa Jesús. Entonces aquí depende el contexto. Aquí también puede ser más la divinidad o la deidad es base segura de lo que se espera y prueba convincente. O más Jesús es base segura, o más Dios, cualquiera de esas, porque es lo que esta palabra significa. Entonces Dios siempre así trabaja con el ser humano. Con esa palabra pistis indica, yo te muestro, tú no lo estás viendo porque es algo que no todavía lo alcanzas a ver, pero si tú confías o si tú obedeces, vas a tener éxito. Fue lo que pasó con Abraham. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos y le dice, vas a ir a otra tierra. Él no conocía, él no sabía, pero la confianza en la Biblia, en Dios, en la divinidad, lo llevó a esos lugares. Entonces, el cristiano ve más allá de las cosas temporales, ve un mundo invisible. La mirada del cristiano está sobre las cosas que no se ven. La imaginación es un don natural y a través de ella Dios desea que el hombre vislumbre cosas divinas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de la imaginación o de lo que no se ve con el asunto de las profecías o el mensaje del tercer ángel? Bueno, esto de la imaginación es un principio bíblico para poder interpretar las profecías. Por ejemplo, Dios quiere que nosotros entendamos mejor las profecías y entonces nuestra mente está diseñada de una manera fotográfica y de una manera que nosotros podamos imaginarnos. Y entonces Dios dice, bueno, pues yo les voy a hablar en las profecías de los reinos o de las naciones que van a estar en este mundo desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Y entonces Dios dice, bueno, esas naciones van a ser en Daniel 7 4 bestias. Ahora, ¿cómo sabemos que en Daniel 7 esas cuatro bestias son naciones? Si tienen su Biblia a la mano, lean, me parece que es Daniel 7:17. A ver si alguien nos puede leer el versículo 17 de Daniel, para que ustedes puedan entender esto de la imaginación, de lo invisible. Alguien que nos pueda leer Daniel 7:17. José, maestra, Nancy. A ver, José. Iván, Daniel Ajá. 7:17 dice, Ujú. Siete, estas siete. cuatro grandes bestias Ok, sí son es. cuatro reyes. Ah, muy bien. Entonces, esas cuatro bestias, dice el verso 17, son siete reyes. La misma Biblia nos está dando el significado de ese símbolo. Y entonces ya nosotros nos tenemos que imaginar, reyes, nuestra imaginación, bestias. Fácil. Ya sabemos que bestia en profecía son reyes. Ahora el versículo 23, Josecito. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Muy bien. Entonces, ahí está. En la Biblia, Dios dice, vamos a utilizar para esos reinos bestias, pero
esas bestias no son literales, porque si nosotros la tomamos literales, vamos a tener problemas con la profecía. Esas bestias, dice el Señor Jesús o Dios, imagínense que son naciones, que son reyes, que son reinos. Pero esa imaginación de dónde sale? Esa imaginación sale de la misma palabra de Dios. Entonces, nosotros no podemos, yo voy a interpretar las profecías y voy a imaginarme que una bestia es Rusia. De paso, muchos he escuchado en la iglesia decir, y así lo han enseñado, que el oso representa a Rusia. Y yo les digo, ¿y de dónde sacaron que el oso es Rusia? Pastor, porque la bandera de Rusia tiene un oso dibujado. No, pero y qué bueno, está utilizando su imaginación, pero no, la imaginación que Dios quiere que nosotros utilicemos en las profecías ya está en la Biblia. O sea, Dios dice, imagínate, esta bestia, en tu mente tú imagínatelo, es un reino, es una nación, pero ese reino o esa nación no es cualquier reino o cualquier nación que tú te vas a imaginar, no, es el león, el oso, perdón, el león, Babilonia, el oso, los medos y los persas, el leopardo, Grecia, y la bestia espantosa, Roma. Entonces, Dios mismo nos está dando es un don natural, pues. Entonces, Dios desea que el hombre vislumbre cosas divinas a través de las profecías. Entonces, si tú te empiezas a imaginar una bestia literalmente y presentas la profecía y entonces les dices a la iglesia, vamos a tener profecía y traes al frente allá en la pantalla, más ahorita que se utilizan los cañones, las presentaciones, y pones la cuarta bestia espantosa y pones ahí con 7 cuernos. Es que así está en la Biblia, sí, así está en la Biblia, pero perdón, 10 cuernos. Esos 10 cuernos también tienen su significado, significan naciones, pero con una influencia local. Las cabezas significan naciones, pero con una influencia mundial. Entonces, en lugar de presentar una bestia con esas características espantosa frente, entonces mejor presentemos que esa bestia es Roma y presenta una foto de Roma. Esos 10 cuernos son las 10 tribus bárbaras y presenta las 10 tribus bárbaras. Esas 7 cabezas son 7 naciones y presenta esas 7 naciones. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la profecía, no de que llevemos allá al frente una bestia espantosa, porque entonces la gente se va a espantar. Entonces, no está hablando literalmente Dios ahí cuando presenta a las bestias, está hablando en símbolos. Entonces, miren, las cosas celestiales. Por ejemplo, Dios le mandó el maná a el pueblo de Israel. Entonces, no nada más es que el pueblo de Israel tiene hambre y le mandamos el maná. No, 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 no. En la Biblia nada es por casualidad. En la Biblia todo está diseñado para una verdad espiritual. ¿Qué representa el maná? A ver, A participe. Jesús, Jesucristo, Eh, al pan de vida. pero el maná es el pan, ¿ok? Es el alimento para el pueblo de Israel literal, ¿ok? Literal. Pero con eso, ¿qué estaba enseñando Jesús? Con eso Jesús estaba diciéndoles que el maná representaba a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y entonces el Señor Jesús dice, así como ustedes tienen hambre físicamente y necesitan alimentarse del maná, que es el alimento físico, lo mismo. Cuando ustedes sean en este caso nosotros, el Israel, ya no somos el Israel literal, ahora somos el Israel espiritual. El Señor Jesús está diciendo, tienen que alimentarse del maná. El maná espiritual, ¿cuál es hoy en día, Josecito? El maná espiritual. En el Antiguo La palabra Testamento, de Dios. la palabra de Dios. Entonces,
Así tenemos que ver las profecías, no de que, es imposible pensar que una bestia tiene 7 cabezas en Apocalipsis 13:1 y esa bestia es Roma papal y una de las cabezas es Roma papal. No, imposible, eso no se puede. Claro, en nuestra mente humana, en lo que es el hombre natural, no lo va a poder entender, pero espiritualmente sí. ¿Por qué? Porque esa nación, que es Roma papal, en la Biblia aparece no solamente con un símbolo, aparece con más de un símbolo. Entonces, la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13:1 es Roma papal y una de sus cabezas es otro símbolo que se utiliza para la Roma papal. Esa cabeza es la quinta cabeza. Y entonces cuando nosotros lleguemos a esa parte, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente así es en la Biblia. Entonces, vamos a entender estos conceptos invisibles. El maná lo veían, pero a Jesús no lo veían. Entonces, con el maná, ellos estaban mirando al invisible. ¿Ok? La ley de Dios, ¿qué representa la ley de Dios? El carácter de Cristo, el carácter del Padre, del Espíritu Santo. Ellos lo veían físicamente a través de tablas de piedra, pero invisiblemente ellos no, pues no lo veían porque allá el Padre en el cielo, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios dice, vean al invisible. Ese es el propósito. Pero miren lo que dice Juan 1:18. Nadie a Dios ha visto jamás. Acuérdense que Dios, escuchen bien, Dios no es una persona. Dios es el título que se le da a 3 personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De paso, este título en la Biblia no es exclusivo de la divinidad, ¿ok? No es exclusivo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes más utilizan este título? En la Biblia, a los profetas se les llama Elohim, Dios. A los jueces en la Biblia se les llama Elohim, Dios. A los ángeles en la Biblia se les llama Elohim, Dios. A los seres humanos en la Biblia se les llama Elohim, Dios. ¿Por qué se les da ese título a los profetas, a los jueces, a los ángeles? Porque en el pensamiento hebreo, Dios es un título de estatus, de jerarquía. Entonces, en la Biblia, nosotros vamos a encontrar que la divinidad tiene un estatus, una jerarquía. Entonces, por eso es que al Padre se le da el título de Dios, al Hijo se le da el título de Dios y al Espíritu Santo se le da el título de Dios. Entonces, cuando dice aquí la Biblia, nadie a Dios ha visto jamás, está hablando de la naturaleza divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los 3 llevan el título de Dios y a ellos nadie jamás lo ha visto. No, pastor, pero es que Moisés vio su gloria. Fue su gloria, fue el resplandor y fue la gloria del Hijo a quien vio Moisés. A quien se le presentó en una zarza ardiendo a Moisés, ¿quién creen ustedes que fue? Pero se le presentó en una zarza ardiendo, ¿ok? No es que se le presentó físicamente. ¿Quién creen ustedes que aparece en la zarza ardiendo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Cuando se le Espíritu aparece. Santo. El Espíritu Santo. No, no, es el Hijo. No. Ya lo Ah, vamos a ver más adelante en una clase. El Hijo es el que le aparece en la zarza. Entonces, por eso nadie a Dios jamás ha visto. No, pero es que el Hijo tomó la naturaleza de un ángel. Lo vieron en su naturaleza angelical, Abraham, Isaac, Jacob. No, pero es que el Hijo se hizo humano. Perfecto. Lo vieron los del tiempo de cuando Jesús estuvo en la tierra en la naturaleza humana. Entonces, cuando dice Juan, nadie a Dios ha visto jamás, se refiere a lo que es la naturaleza divina. ¿Ok? No está hablando de Jesús en su naturaleza
humana. Luego Juan 5:37 dice, ni habéis oído su voz de él, jamás, ni habéis visto su forma de él. Eso lo está diciendo en Juan 5:37, hablando de la voz de la voz divina del Padre. Es lo que se está refiriendo a Juan y su forma también de él. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice Juan 3:13. Y nadie ha subido al cielo. Nadie en ese momento de los que estaba hablando, en el momento en que estaba hablando Jesús, ¿ok? Porque Jesús es el que está diciendo esto. Y nadie ha subido al cielo. Uranón en el griego, el cielo. Entonces, en ese momento nadie de los que escuchaba había subido al cielo, pero sabemos que en otro momento, Enoc, Moisés y Elías, ellos están en el cielo. ¿Quiénes más están en el cielo? Pues los que resucitaron cuando Jesús resucitó, que fueron las primicias. También ellos están en el cielo. ¿Y quiénes son, pastor? Porque sabemos de Moisés, ¿no? Y Elías. ¿Y quiénes son los que están en el cielo de las primicias? Ah, pues no lo sabemos. Cuando lleguemos al cielo, vamos a saber quiénes son. Entonces, las cosas que no sabemos, no las sabemos y listo. Juan 14:9, miren, este texto es muy importante. Miren lo que está diciendo. Aquí utiliza el verbo eurakos y euraken. Y entonces está hablando del Padre. ¿Ok? Patera es el Padre. Y miren lo que dice. Esto lo dijo Jesús. El que me ha visto, eurakos. A mí, aquí se está refiriendo a Jesús. Dice, ha visto Euraqué al Patera, al Padre. Entonces muchos dicen, ¿cómo que nadie ha visto el Padre? Si Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, en primer lugar, Jesús no estaba en su forma divina y el Padre no tiene una naturaleza divina. El Hijo sí tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, porque la vino a tomar aquí en este mundo. Entonces, en primer lugar, el Padre no tiene naturaleza humana, así que Jesús no se podía haber referido, el que me ha visto a mí en mi naturaleza humana, también ha visto al Padre. No, la pregunta es, ¿a qué se refiere? Miren, estos dos verbos son verbos perfectos en la gramática griega. Y estos verbos indican cuando el Hijo dice, cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, él son verbos que tienen un cumplimiento en el futuro. Euraquén. Por eso no, aquí es Euracos, el que me ha visto a mí. Es la misma traducción, pero dice, ha visto al Padre. ¿Por qué no utiliza también aquí para el Padre Euracos? ¿Por qué utiliza Euraquén? Porque este es un verbo que lo que Jesús está diciendo, lo que yo le estoy declarando ahorita, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, su cumplimiento de esto, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, va a ser allá en el cielo. No, hombre, una chulada la gramática griega. No está hablando de que el padre tiene una naturaleza igual que el hijo, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Miren, aquí está mejor explicado. Jesús dice que a ver, permítanme, es que, ok. Jesús dice que verlo a él es ver al Padre, pero él utiliza tiempos perfectos, euracos, euraquén, que indican una acción completada con efecto presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa con efecto presente? Que lo está diciendo en ese momento, pero que va a ser una acción que se va a completar después, porque son tiempos perfectos. Entonces, es lo que Jesús está diciendo. Por eso, el que me ha visto a mí una vez, ya ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque a Jesús lo vamos a ver allá en el cielo. Y es físicamente, porque a veces nosotros pensamos, es que son espíritus. No, la palabra espíritu en su momento la vamos a estudiar, pero
rápido les digo, al Espíritu Santo se le identifica como el Ruaj, espíritu, que se traduce en español, y en el hebreo, Ruaj, que esa palabra indica viento en el original. Pero la pregunta es, ¿y por qué al Espíritu Santo se le llama Ruach Elohim? Porque en lo que está diciendo el escritor bíblico es que el viento existe, pero no lo podemos ver. ¿Cómo sabemos que existe? Porque lo sentimos. El viento lo existe, lo sentimos. Pero alguien de ustedes cuando siente el viento lo puede ver. A ver, díganme, ¿lo pueden ver? El viento. No, 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 nadie, bueno, No, yo no. exactamente. Entonces, lo que está diciendo el escritor bíblico es, bueno, así es el Espíritu Santo. Eh, el Espíritu Santo existe, pero no lo podemos ver. Esa misma palabra se utiliza en el Nuevo Testamento en griego. En griego, la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo es neuma. Espíritu se traduce en el castellano. Ruach en el hebreo, en castellano lo han traducido como espíritu. Pero el lector en castellano, cuando ve la palabra espíritu, pues piensa que es un fantasmita. No, no. La palabra espíritu es viento, pues, en el original. Y en el griego, la palabra que se utiliza es neuma. Y de esa palabra en griego viene la palabra en castellano neumático. ¿Qué es un neumático, Josecito? A ver, porque Es de ahí viene. una llanta. Ajá, pero ¿por qué se le llama neumático? Ah, porque tiene aire. Es Tiene, tiene, correcto, porque tiene aire. tiene aire. Entonces, aunque se utiliza esa palabra en griego, neuma, esa palabra tiene un trasfondo hebreo y entonces está diciendo que esa palabra neuma en griego es una palabra también que se utiliza para el Espíritu Santo porque neuma es viento, es aire. Entonces, muchos dicen, al Espíritu Santo allá no lo vamos a ver, al Padre tampoco, al Hijo. No, claro que sí, lo vamos a ver, pero en su naturaleza divina. Pastor, pero ¿existen ellos? Pues claro que existen. ¿Y cómo son? No, pues espérense a que vayamos al cielo, ¿ok? Porque ellos son de una naturaleza divina, nosotros somos naturaleza humana y los ángeles son de una naturaleza celestial. Entonces, así está diseñada la Biblia, de que nos presenta figuras para que nosotros nos imaginemos, pero la imaginación tiene que salir de la Biblia, no tiene que salir de nuestra mente humana. Entonces, la pregunta, ¿cómo entonces podemos mirar a Dios a quien nunca hemos visto o imaginarnos el cielo, no habiendo estado allí? Así como las cosas terrenales, Dios nos enseña lo concerniente a las cosas celestiales. Así también Jesús en su vida humana reveló la semejanza de su Padre. Entonces, el Señor nos estaba presentando al Padre, pero de una manera invisible, no visible, porque ya les decía yo, para empezar, el Padre no tiene la naturaleza humana. Entonces, si tomamos literal lo que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en ese momento él estaba presentándose como una naturaleza humana. Entonces, el Padre, su naturaleza es divina. La del Espíritu Santo es divina. El único de los tres que ha tomado la naturaleza humana es Jesús. Bueno,
Nuestra visión de Dios y del cielo se obtiene en tanto que estudiemos las escrituras, porque en ellas tenemos imágenes de palabras de las cosas celestiales. Si nosotros no estudiamos la Biblia, vamos a malinterpretar las profecías, porque nos vamos a imaginar lo que está en nuestra mente y en nuestra cultura en español, en nuestra cultura latina. No, la Biblia tiene que ser entendida en una cultura hebrea. La visión espiritual se desarrolla a medida que continuamos estudiando la palabra de Dios y oremos por iluminación celestial. Viendo en la atmósfera de los escritores inspirados, uno aprende a ver cosas como ellos las vieron. Pero necesitamos ir a la Biblia. Por ejemplo, las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas en el griego, la palabra que se utiliza es parabolé y significa comparar, comparación, símil. Eso es lo que significa. Entonces, una parábola es una historia terrenal para mostrarnos una verdad espiritual. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está comparando una historia terrenal o una historia de la naturaleza para que nosotros podamos comprender una verdad bíblica. Esas son las parábolas. Y ese método utilizó Jesús para cuando estuvo aquí en la tierra para predicar el evangelio, el método de las parábolas. De paso, quien es bueno en profecía con los símbolos para interpretar, porque el significado de los símbolos está en la Biblia, va a ser bueno en parábolas, porque las parábolas, todas las parábolas fueron dadas en símbolos. Su servidor llevó una clase de 11 meses, una materia solo de parábolas, para esta maestría de literatura apocalíptica. Entonces, se tiene que llevar eso de parábolas. ¿Por qué? Porque son comparaciones en la Biblia. Entonces, miren lo que dice Oseas 12:10, y por medio de los profetas he dado a Amé parábolas o similitudes o comparaciones. Este es en hebreo, pero miren cómo dice la Septuaginta en griego. Utiliza la palabra homoios, que significa semejante o comparación. Dice, y por medio de los profetas fui comparado, fui representado mediante similitudes. Es lo que quiere decir. Entonces, por medio de los profetas, el Señor fue comparado. O sea, es la misma palabra, parábolas, acá en el hebreo, pero acá utiliza esta palabra comparado, que significa lo mismo, porque la palabra parábola es comparación, es comparar una verdad terrenal con una verdad espiritual. Entonces, quien no tiene en mente eso y piensa que las parábolas son literales, pues ya, malinterpretó la Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que hay una parábola muy difícil en la Biblia. ¿Cuál es esa parábola? A ver, alguien que me diga. En la Biblia hay una parábola muy difícil. ¿Cuál es esa parábola? Josecito. Mm, la del juez injusto. No, 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 no. Esa está fácil. Es una parábola que tiene que ver con los muertos. El rico y Lázaro. Muy bien. Ahora, si alguien piensa que las parábolas son literales, pues ya, malinterpretó. ¿Qué está haciendo Jesús? Está agarrando una historia de su tiempo, el rico y Lázaro, y está haciendo una comparación con una verdad espiritual. Entonces ya la misma Biblia te está diciendo, esta historia del rico y Lázaro es una parábola, aunque muchas de las parábolas fueron reales. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, esa existió, esa fue real. La del hijo pródigo, la de el publicano y el fariseo, esas fueron historias que sucedieron reales, pero para mostrarnos una verdad espiritual.
Entonces, la del rico y Lázaro, lo que Dios quería mostrar era la avaricia de los escribas y fariseos. Entonces ellos pensaban que por ser ricos y por tener riqueza tanto material como espiritual, ya ellos estaban salvados. Y la parábola dice, no, mira, aquí el mendigo que es se le pone el nombre de Lázaro. ¿Por qué le puso Jesús a ese mendigo el nombre de Lázaro? A ver, ¿por qué creen ustedes? Porque él se relacionó mucho con Lázaro, que era un amigo de él. Pero además de eso, porque Lázaro cuando muere, resucita. Entonces Jesús con esa parábola está diciendo, así como este mendigo que muere, cuando yo venga, él va a resucitar en esa historia. Era lo que, por eso agarra la historia de Lázaro. Pero no, perdón, el nombre de Lázaro. Pero no solamente eso. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué quisieron hacer con él los escribas y los fariseos? ¿Se pusieron contentos, bravo, bravo, porque resucitó a Lázaro? ¿O qué quisieron hacer con Jesús? Lo hicieron asesinar. Lo quisieron matar. Entonces, por eso es que él utiliza el nombre para el mendigo de Lázaro. Y luego en el tiempo de Cristo existía una historia que hablaba de el seno de Abraham, el paraíso y todo eso. Y entonces el Señor Jesús agarra esa historia como una sátira. ¿Sí saben ustedes qué es una sátira? Una burla. Y entonces la pone en la parábola. Entonces muchos dicen, no, pastor, pero es que aquí está diciendo de que el rico, perdón, el mendigo estaba hablando, hubo comunicación con el rico en el seno de Abraham. Es una sátira, es una burla que el Señor Jesús en ese tiempo existía y la agarró y la insertó en esa parábola. Entonces, si nosotros la tomamos literalmente, pues ya tenemos problemas, porque son símbolos que están utilizando las parábolas. El maestro utilizó lo que es parábolas a través de las cuales instruyó a su pueblo. Entonces, Dios empleó similitudes, semejanzas, imágenes, porque Él creó la mente capaz de evocar imágenes. Es más fácil que a nosotros nos quede en nuestra mente. Por ejemplo, pero yo quiero que me ayuden los demás. No quiero que piense mal Josecito, pero quiero que también me ayuden los demás, porque se trata de aprender. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que Jesús utiliza en la parábola de la oveja perdida el símbolo de la ovejita? A ver, ¿por qué creen ustedes? La oveja perdida. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza ese símbolo de la oveja? ¿La oveja quién representa? La oveja perdida. Bueno, nadie quiere. A ver, Josecito, ¿a quién representa la oveja perdida? La oveja perdida representa al pecador, al Ujú. desviado, al que se desvía. Ok, aquí dice en el chat, porque hay que ser humildes y representa uno mismo. Sí, sí, hay que ser humilde, pero no por eso el Señor Jesús utilizó la figura de la ovejita. Les voy a decir por qué. Miren, prefiero que enciendan su micrófono porque en la lectura pierdo tiempo. Entonces, si los escucho es más, avanzamos más. Pero ¿por qué utiliza el símbolo de la oveja? Porque la oveja es un animal, eh, este, voy a utilizar una palabra, tonta, tontita. La oveja es tontita. Entonces, la oveja cualquiera la puede agarrar, cualquiera la puede engañar. Hablando de una ovejita. Entonces, el Señor Jesús dice, bueno, así somos nosotros. Somos no tontitos, podemos utilizar la palabra humilde, que cualquiera nos puede engañar. Entonces el Señor Jesús dice, pero lo vamos a representar a través de esa figura, de la oveja. Entonces ya cuando nosotros vemos la oveja, es el ser humano. Entonces es más fácil que se nos quede en nuestra mente esa figura de la ovejita o esa imagen.
Entonces, las bendiciones de la vista son muy grandiosas, pero las bendiciones de la imaginación son aún más. Así que la mente es una lámina fotográfica, así nos diseñó Dios y constantemente está tomando fotos. Entonces, por eso es que Dios escribe su palabra de manera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, puros símbolos, símbolos. Dios ha dotado la mente con la habilidad de crear imágenes para visualizar lo que leemos o escuchamos. Él ha inspirado la escritura de tal manera que forma una gran galería de imágenes, de palabras, semejanzas, similitudes, imágenes. Entonces, a través de imágenes, Dios ha sido capaz de presentar mucho en poco. ¿Por qué? A través de las imágenes. ¿Por qué Dios utiliza las imágenes? Porque Él a través de una imagen presenta mucho en poco. Por ejemplo, en la oveja, está representando mucho en poquito. En la cuarta bestia que sube del mar, está en una sola imagen, está representando mucho en poquito. Así es la palabra de Dios. Y así son las parábolas, mucho en poquito. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a llegar ahí, otra vez voy a tocar la parábola del hijo perdido. Pero miren, aquí en el santuario, miren, esto es genial la manera como Dios nos da el plan de salvación. Aquí en este cuadro que nosotros tenemos de imágenes, miren, aquí está una imagen, aquí está otra, aquí, hay varias. Aquí Dios está dando todo el plan de salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para empezar, ¿qué significa? Bueno, vamos a empezar aquí. El corderito. Por primera vez, ¿dónde encontramos nosotros un cordero? A ver, participen. Por primera vez. En los sacrificios. Sí, sí, pero por primera vez en la Biblia, ¿dónde Ah, en encontramos un cordero? Génesis, en En Génesis. Génesis. Entonces, este cordero ya nos está llevando al Génesis. Y ese cordero representaba a Cristo Jesús, cubriendo nuestros pecados. Porque ¿para qué Dios les pide que sacrifiquen el cordero? Muchos dicen, Dios les pide que sacrifiquen el cordero allá en el jardín del Edén porque se quedaron desnudos. Bueno, sí se quedaron desnudos, literalmente. Y les voy a decir, eh, antes de que Adán y Eva pecaran, ellos no utilizaban vestiduras de pieles, o pues sí, de pieles. Iba a decir como las de nosotros, pero nosotros son telas. No, ellos no utilizaban vestiduras de pieles, pero no quiere decir que andaban desnudos. No, ellos tenían, la Biblia dice, un manto de luz los cubría. Así que, por eso les digo, nosotros vemos en un cuadro la figura de Adán y Eva y el cuadro los pinta desnudo. Y en nuestra imaginación, ellos estaban desnudos. No, no. La imaginación que nosotros vamos a utilizar para la Biblia y para las profecías es la que ya está en la Biblia, no la de nosotros. Entonces, Adán y Eva no es que andaban desnudos literalmente antes de vestirse de pieles, ellos andaban de vestiduras de luz, así como andan los ángeles, vestiduras de luz. Y esas vestiduras vamos a tener nosotros en el cielo. Ahora, el propósito del corderito en el jardín del Edén no fue vestir sus cuerpos, ese no fue el propósito, lo utilizaron para eso. ¿Cuál era el propósito? Que la sangre de ese cordero y la piel de ese cordero iba a cubrir su pecado. ¿Por qué? Porque ellos al pecar quedaron desnudos. El manto de luz desapareció de ellos. Entonces, aquí está el corderito. Eso es lo que representa. Luego tenemos aquí el altar del sacrificio. Aquí es donde se sacrificaba el corderito. ¿Qué estaba representando? Aquí este altar, Josecito. La cruz. La muerte de Cristo. Muy bien. Tenemos el sacerdote, literal. El sacerdote, a quien, bueno, no el sacerdote, sino el sumo sacerdote, ¿a quién representaba? El sumo sacerdote. A Cristo.
A Cristo. Luego tenemos la fuente. ¿Qué representa la fuente? ¿Qué ritual representa la fuente? A ver, era el lavabo donde se lavaba el sacerdote, pero después de hacer el sacrificio, después de la muerte de Cristo. ¿Pero qué representa aquí la fuente? ¿Alguien de ustedes sabe qué representa la fuente? Josecito. A Cristo. No, la fuente representa el bautismo. Ah, es correcto. El bautismo, el agua del bautismo, la purificación, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también está representado por el agua. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús con el santuario? El Señor Jesús dice, está presentando el plan de salvación. Primero, Cristo murió por todos, dice el Señor Jesús, por todos, pero no todos pueden ser salvos. ¿Cristo murió por el drogadicto? Sí, pero no todos pueden ser salvos. Solamente van a ser salvos los que avancen hacia el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Aceptar a Cristo como mi Salvador personal. ¿Y después del bautismo se termina toda la vida cristiana? No, es el inicio de una nueva vida cristiana. Y entonces dice Cristo, después del bautismo van a pasar aquí, a la mesa de los panes. ¿Qué representa el pan? A Cristo. Yo soy el pan de vida. Después de que se bautizan, tienen que estudiar la palabra de Dios. Luego encontramos el candelabro. ¿Qué significa el candelabro? Tiene aceite, da luz, el aceite, el Espíritu Santo, la luz, el Espíritu Santo y Cristo Jesús. La luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, dice Cristo, después de que ustedes se bautizan, tienen que buscar a Cristo en su palabra y tienen que buscar también a Jesús, que es la luz, y al Espíritu Santo. Y luego tenemos acá el altar del incienso. ¿Qué significa esto? Donde se hacían las oraciones por los pecados que se habían hecho sacrificio aquí. Entonces Jesús dice, después de tu bautismo tú tienes que orar, tienes que comunicarte con Cristo. Y luego encontramos acá en el lugar santísimo el arca del pacto y adentro del arca del pacto los 10 mandamientos. Ya que tú te bautizas, tú tienes que obedecer los 10 mandamientos, tienes que obedecer el sábado. El sábado tú ya no tienes que ir a trabajar porque es el día del Señor. Está la ley de Dios aquí, entonces está el maná, está la vara de Aarón. Todo eso está indicando el plan de salvación. Entonces, aquí en estos símbolos, en estas figuras, Dios nos está dando todo el plan de salvación y en la profecía lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por medio de la ley de la asociación, la mente puede visualizar todo lo que se conecta con símbolos. En el santuario y sus servicios podemos ver ilustraciones claras y definidas con el plan de redención. Un cordero inocente sacrificado a causa del pecado de un individuo presenta una imagen impresionante del sustituto de la muerte de Cristo. Eso representa el cordero. Entonces, Israel y Sansón. Muchos se les pregunta, y de paso, cuando se habla de Sansón, se hace énfasis en su fuerza, en que era un héroe. Ese no es el propósito el propósito por el cual Dios le da fuerza a Sansón no es para que nosotros lo veamos como un superhéroe, no, o como un hombre musculoso, no, o como un hombre que tenía mucha fuerza, no. ¿Por qué Dios le da la fuerza? Ah, ahorita lo vamos a ver, pero vamos primero con Israel. Miren, allá en Israel, en Egipto, encontramos la imagen de los israelitas refugiándose dentro de los dinteles de las puertas con sangre, mientras el ángel de la muerte pasaba por ellas. Gráficamente simboliza la sangre de Jesús para salvarnos. Todo el que tuviera en el dintel o en el marco de su casa, de la puerta, la sangre, porque esa fue la orden del Señor, el primogénito no iba a morir porque iba a pasar el ángel de la muerte. Ahora yo les pregunto, este ángel, porque ya vimos que en la Biblia un ángel es un mensajero y puede ser un mensajero humano o un mensajero celestial. En este contexto, ¿este ángel es un mensajero humano o es un mensajero angelical el que va a pasar dando muerte a los primogénitos?
Es angelical. Es Angelical. angelical, el mismo contexto. Aquí no, un ser humano pasó ahí matando, no, aquí es angelical. Y de paso, este ángel es Cristo Jesús y es el ángel que aparece también en Ezequiel y aparece en Daniel y aparece en Apocalipsis, Cristo Jesús. Entonces, eso está simbolizando, pues, esa sangre en los dinteles. La sangre es un símbolo de la salvación. Luego, por medio, y de paso, ¿de dónde obtuvieron los israelitas la sangre? A ver, que pusieron en los dinteles. De los corderos, de las Un ovejas. corderito. Mataron un cordero. No es que ellos se navajearon y ya, aquí tenemos sangre. No, del cordero. Tuvieron que matar un cordero, no una vaca, no un chivo, no, un cordero. Entonces, por medio de las imágenes presentadas en las hazañas físicas de Sansón, porque por su fuerza hizo hazañas Sansón. Pero miren, vemos claramente ilustraciones del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, venciendo las dificultades y los peligros provenientes de nuestros adversarios espirituales. Entonces, ¿por qué Dios es el único en la Biblia que lo pone y que aparece esa historia como un hombre fuerte? Ah, porque el Señor Jesús dice, mira, así como Sansón, que tenía fuerzas físicas, así también nosotros tenemos que tener poder, pero en el Espíritu Santo. Y teniendo poder en el Espíritu Santo, podemos vencer nuestros adversarios espirituales. Ese es el propósito de la historia de Sansón. No es de que, Sansón tuvo muchas mujeres. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero ese es el énfasis que se da cuando se habla de Sansón. Y a los jóvenes se los dice, no vayan a ser como Sansón. Sí, claro, es bueno el consejo, pero lo que está representando, y miren, Sansón ya cuando estaba ciego, tumbó y mató ahí en el donde estaba Dagón, el dios de los filisteos, y mató a todos los filisteos, y ya, ahí se queda la historia. No, Dios está diciendo, con esa fuerza física de Sansón, nos está ilustrando que nosotros debemos de tener también fuerzas, pero espirituales, para poder vencer a los enemigos espirituales. Entonces, los incidentes históricos registrados en el Antiguo Testamento nos suplen con imágenes de palabras por las cuales Dios nos enseña verdades espirituales. En ellas hemos de ver el alcance de las cosas universales, la semejanza correspondiente en el campo espiritual, las cuales se disciernen espiritualmente. El Nuevo Testamento revela el principio de discernir espiritualmente las cosas espirituales en narraciones históricas del Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento nos va a arrojar todo lo que es simbólico, todo lo que es espiritual, todo el antitipo. Y el Antiguo Testamento nos da lo literal y nos da el tipo. Entonces, por ejemplo, nosotros en Daniel encontramos Babilonia y encontramos ahí también el río Éufrates, porque todo lo que rodea a Babilonia, el principio es que también tiene una lección espiritual. Entonces, Daniel no dice que el río que fue secado es el río Éufrates, pero nosotros sabemos que ese río es el Éufrates porque ahí estaba fundado. ¿Y cómo lo sabemos? Por Apocalipsis, porque Apocalipsis dice que Babilonia está sobre el río Éufrates, el río grande. Bueno, pero en el Antiguo Testamento existía el río Éufrates también. Entonces, es una historia literal y cuando Juan trae Babilonia y el Éufrates, ya es simbólico o espiritual. De esta manera, Dios nos ha revelado las cosas que Él ha preparado para los que le aman. El ojo natural no ve las cosas espirituales y frecuentemente interpreta literalmente lo que debería ser discernido espiritualmente. El Armagedón, eso todo el mundo hoy en día lo está interpretando literalmente. No, es espiritualmente, simbólicamente. La bestia que fue herida, muchos la interpretan literalmente. De paso, Apocalipsis 17 habla de que de 7 montes.
Y muchos lo interpretan literalmente. Las 7 colinas donde está el Vaticano. Y sí, literalmente hay 7 colinas allá, pero 7 montes, colinas más bien. Pero monte en profecía no significa esas que están allá en el Vaticano. Monte es una nación. Entonces, lo tenemos que ver nosotros con el ojo espiritual, no con la mente humana y verlo literalmente. Entonces, miren, las verdades celestiales. Aquí tenemos a el Padre. ¿A quién representa el Padre en esta parábola? ¿A A quién Dios, representa el Padre? Representa a Jesús, a ¿ok? Jesús. En la parábola, a Jesús. Y el hijo menor, ¿a quién representa? En la actualidad, ¿a quién representa el hijo menor? Ya estaba en casa, la casa es la iglesia, ¿ok? Es el templo. ¿A Ahí, nosotros? ahí, ajá, el hijo menor está representando a nosotros, pero exclusivamente a un grupo de gente en la iglesia. Está representando a los ex adventistas. ¿Por qué a los ex? Porque los ex adventistas estuvieron en casa, estuvieron en el templo, pero decidieron salirse. Y entonces Jesús por eso presenta esta parábola, porque el hijo era parte del templo, era parte de la iglesia, el hijo menor, pero decide irse. Y entonces el Señor a través de esta parábola le está hablando a los ex adventistas. Y entonces dice el Señor, el ex adventista, aunque ya conoció, puede caer en lo más bajo, puede caer en las drogas, en la prostitución, en lo más bajo. Pero como ya estuvo en casa, el Señor Jesús siempre lo va a estar esperando con los brazos abiertos. Y cuando decida de regresar, las puertas de los brazos de Cristo están abiertas, pero a veces las puertas del templo y de la iglesia están cerradas. Pero esa parábola nos está mostrando a Cristo. Y el hijo mayor que se queda en casa, ¿a quién representa? El hijo mayor, ¿a quién representa? A los adventistas. A los que nunca se han salido de la iglesia, a los que siempre han estado en la iglesia, pero esos que nunca se han salido y que siempre han estado en la iglesia, a los que representa el hijo mayor, tienen un problema, que están en la iglesia no por amor, porque las cosas que hacen, vamos a ir a hacer obra misionera, hay mucho sol, hay mucho frío, vamos a ir a recolectar, que lo hagan los conquistadores, por eso existen los clubes. Entonces, y cuando va renegando. El hijo mayor representa a los que siempre han estado en la iglesia, pero siempre han estado renegando, porque cuando regresa el hijo menor, renegó de su propio hermano. Y en lugar de ponerse contento, se puso descontento. Oye, yo siempre estoy trabajando, voy a repartir literatura, ando haciendo obra misionera, estoy asoleándome, yo estoy en las vigilias, estoy en las campañas, ayudando y nunca me has matado nada, ni me has dado nada. Y a este que se fue, le preparaste el mejor becerro. Y luego empieza a decir que él andaba ya soleándose, andaba fuera trabajando y nunca ha recibido nada. Entonces está representando a los que nunca se han salido, pero que siempre están renegando. Esas son las verdades. Entonces, durante su ministerio terrenal, Cristo proclamó las verdades celestiales a través de parábolas, imágenes de palabras de cosas terrenales con significados celestiales. Y entonces dice Elena G. de White, lo desconocido se ilustró por medio de lo conocido. ¿Cuál era lo conocido? Pues la naturaleza. Entonces, por eso Dios agarra esas historias. Agarró la historia de el buen samaritano, del publicano y el fariseo, del hijo pródigo, porque esas fueron historias reales que sucedieron y el Señor las agarra. Entonces dice, por medio de lo conocido, las verdades divinas, por medio de cosas terrenales, con las cuales las personas estaban más familiarizados
Las escrituras dicen, todas estas cosas habló a las multitudes en parábolas. Entonces, por eso es que el Señor utiliza las parábolas, para que nosotros podamos entender el reino de los cielos. Las cosas naturales fueron el instrumento utilizado para entender cosas espirituales. Las cosas de la naturaleza se conectaron con las verdades de la palabra escrita. Entonces, llevándonos así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son enlaces en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios. Entonces, las parábolas son imágenes que Cristo utiliza para podernos unir otra vez a su verdad, a su palabra. Y miren lo que dice Elena G. de White, la enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención no solamente de los judíos, sino de la gente de otras nacionalidades. No podía él haber empleado el método de instrucción más eficaz. ¿Cuál fue el método de instrucción más eficaz de Jesús? Las parábolas. Y tenían un alcance mundial. Las parábolas son los misterios del reino de los cielos y los misterios del reino de los cielos son las buenas nuevas o el evangelio. Entonces el evangelio tiene que ser llevado no solamente al pueblo cristiano, sino a todo el mundo. Los objetos naturales o literales ilustraban las verdades divinas. Las cosas naturales fueron el instrumento para las espirituales. Las imágenes de palabras de Cristo nos dirigen del reino natural al espiritual. Toda la historia natural o literal de Israel se registró para presentar las imágenes desde el reino natural al espiritual. Todas las historias literales de Israel, por eso se registraron. Por eso están en la Biblia. Si no, no estuvieran en la Biblia. Entonces, la Biblia está diseñada para que nosotros podamos ver al invisible, para que nosotros podamos ver las imágenes y entonces con una imagen de la bestia espantosa, tú no necesitas de estar en el Vaticano o en Roma para decir, ya entendí. No, el Señor dice, a través de la bestia espantosa tú puedes entender y te puedes imaginar quién es esa bestia espantosa. ¿Ok? Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Haga Jehová resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.